Y te invito a abrir tu Biblia en Joel 2:17. El domingo pasado el Señor nos habló de ser influencia, de ser esos hijos de luz que ya somos, de alumbrar. Y sinceramente, no sé qué dicen tus circunstancias. Creo que a veces tus circunstancias dicen lo mismo que las mías, que todo es muy difícil, que cuando lo intento todo se pone cuesta arriba, que no vas a llegar, que los desafíos de tu vida superan tus capacidades. Pero yo sé que hay un Dios que hoy está hablando por encima de las circunstancias y está anunciando un tiempo de fe, un tiempo de cosecha, un tiempo de promesas cumplidas. Hay personas que como yo hemos venido aquí, hemos llegado al Señor y hemos recibido promesas de Dios. Promesas que por momentos parecen imposibles. Y hoy más que nunca el Señor llama a su pueblo a volver a abrazar sus promesas, a volver a creer en ellas, a creer que aquello que se presenta como imposible solo es una ocasión para que la gloria de Dios se haga visible en tu vida. Y al hacerse visible en tu vida, tu casa, tu trabajo, tu familia, nuestra ciudad sea transformada. Quiero anunciarte un tiempo de cosecha, un tiempo de fruto, un tiempo de gloria, un tiempo donde la iglesia deja de ver lo visible, fija su mirada en lo invisible y cosecha fruto para Dios. Gloria a Dios. Muchos vienen aquí a visitarnos y dicen, qué bonita, qué cómodos los sillones. ¡Wow! Lo que Dios está haciendo aquí. Gloria a Dios. Hemos trabajado por ello y Dios se lleva toda la gloria porque lo hemos hecho por su gracia. Pero déjame decirte, solo es el comienzo. Podemos ser agradecidos, pero además podemos ser inconformistas y creerle a Dios. Porque Él quiere levantar a su iglesia como monte sobre el monte para que su luz sea vista. Solo mira tu casa, solo mira tu trabajo. Recuerda las conversaciones de las madres que recogen contigo a los niños. Dios quiere obrar. Dios quiere obrar. Y en Joel 2:17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Como nosotros, los israelitas, el pueblo de Dios tenía grandísimas y preciosísimas promesas. Pero en este momento puntual que el profeta habla al pueblo, si el pueblo miraba las circunstancias, solo veía desastre, desierto, pérdida. Y en medio de eso Dios les llama a clamar. Aún otra versión dice, y termina este versículo de esta forma, ¿dónde está el Dios de ellos? Decía la gente de alrededor. Qué débil e inútil debe ser este Dios. Aún a causa de la situación que vivía el pueblo en gran parte por alejarse de Dios, el nombre de Dios estaba siendo escarnecido, avergonzado. Y en medio de ello, Dios les llama a volver su mirada a Él, pero Dios les promete una devolución doble. Y he titulado este mensaje, doble devolución, o devolución doble. ¿Te imaginas? Estás en periodo de garantía, se rompe tu televisión, vas a que te den una nueva y en vez de darte una te dan dos. Ya una devolución, una restauración de parte del Señor es glorioso.
Pero tenemos un Dios que da más de lo que pedimos y pensamos. Y yo te invito hoy a tomar 2 sencillos pasos para recibir esta doble revolución que el Señor ya está enviando. Primero, fácil, sencillo, solicítala. Estamos en campaña de declaración de la renta y quizás alguno ha solicitado una devolución. Gloria a Dios, ese dinerito te va a servir para pagar el seguro del coche o pagar alguna deuda pendiente. Pero yo te anuncio una devolución mejor. ¿Cuándo solicitarla? Bueno, cuando las cosas no van como deberían ir. Dice Joel en el 1:4, la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba, luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Y sucesivas crisis, aquí habla de la langosta en los diferentes periodos de crecimiento, habían ido tomando todo aquello que el pueblo amaba. Es como cuando tú cobras el sueldo y llega el alquiler, llega la cuota del coche, llega todo lo que trabajé, día a día ya no hay nada. Y además tu cuenta queda en rojo. Pues a nivel social había ocurrido unas ciertas plagas que habían llevado al pueblo a la total quiebra. Y quizás podemos ver esa crisis, esa quiebra en diferentes áreas de nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía. Quizás sientes que es el ministerio o tu relación con Dios la que anda quebrado. Pero en medio de eso Dios tiene algo más. ¿Cuándo pedir y solicitar una devolución? Cuando las cosas no se ajustan a las promesas de Dios. Porque es feo vivir en quiebra, pero es más feo vivir en una absoluta quiebra cuando tu padre es el dueño del oro y de la plata. Es feo vivir en una absoluta quiebra de amor, sintiéndose solo, desamparado, desolado, cuando tu Dios es la definición de amor. Es feo sentirse incapacitado, pero es peor cuando tu Dios es el Dios que regala capacidades de forma abundante. Y cuando hay cosas en nuestra vida que no se ajustan a las promesas, es tiempo de solicitar, de acudir al trono de la gracia, al centro de atención al cliente divino. No te ponen en espera. Dice la Biblia que el Señor, sus oídos están sobre los justos, que Él tiene contados los últimos pelitos de nuestras cabezas. En algunos los tiene más fácil que con otros, también lo digo. Yo voy en camino, cada día se lo pongo más fácil. Y aún aprovechando esta crisis, en Joel 1:15 dice: ¡ay de este día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y es necesario aún acudir y solicitar esa devolución, esas promesas de Dios haciéndose patente en nuestra vida cuando recordamos que Cristo volverá. Todo lloro, todo lamento, toda dificultad nos recuerda, es un anticipo. Y sé que no gusta hablar de esto, de que Dios, además de ser amoroso, es un Dios justo, que vendrá y pedirá a cada uno cuentas de lo que hemos hecho. Y aquellos que hemos recibido el regalo de Jesús, hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y hemos vivido por fe sin ser perfectos, pero abrazados a nuestro Dios, recibiremos eterna salvación. Y aquellos que sin ser perfectos también deciden rechazar y que no necesitan a Dios y se vuelven a estatuas, se vuelven
a papel pintado, al dinero, se vuelven a cosas que hoy están y pueden ser lindas, pero que no permanecen. Y rechazan a Jesús. Recibirán lo que han querido, eterna separación del Padre. Y cuando recordamos la verdadera realidad, porque Dios dijo, si tú lo dejas todo por mí, yo te voy a dar 100 veces más en esta vida, pero te voy a dar algo mejor, la vida eterna. Una cosa que nos lleva a capear las crisis como un torero capea al toro es la esperanza de una patria venidera. Y Dios quiere traer devolución doble en tu vida, en tu presente, en circunstancias completas. Pero Dios hoy nos llama a volver al trono, porque va a venir un día donde lo único que valga es estar agarrado a Cristo. Y el mundo, las circunstancias, la televisión, los medios, la corriente, te dice que no merece la pena que inviertas tu vida en algo que va a durar 10, 20, 30 años, 50, 100 para los afortunados. Y Dios, que te ama, te dice, invierte tu vida en lo eterno, en aquello que la oruga, que el ladrón no puede robar, aquello que no se te va a ser quitado. Cuando recuerdo esto, yo voy al Señor. Pero aquí la pregunta más importante, vale, lo tengo que hacer, el momento es ahora, si hay cosas que no se ajustan a la promesa, Cristo viene, ¿cómo lo hago? El Señor lo dice, lloren. ¿Cuántos han reclamado alguna vez? ¿Cuántos han llorado, quizás no literalmente, en una reclamación? Parece que el truco es el mismo. Dice la palabra que el corazón humilde y quebrantado Dios no lo desprecia. Y el Señor quiere darnos esa devolución, pero está esperando una iglesia que se plante, que acampe en el trono de la gracia para pedir el oportuno favor que necesitamos, no solamente para nosotros, sino para nuestras Teponas, no solamente para nosotros, sino para nuestra Marbella, nuestra Sabinilla, nuestra España, nuestro mundo que jadea. Porque no le pide esto al pueblo, le pide a los sacerdotes. Tú has sido hecho real sacerdocio, linaje escogido. Y tú que conoces al Dios que para muchos es desconocido, nos toca clamar a Dios por salvación y clamarle al mundo para que se reconcilie con Dios. Y es tiempo de hacerlo juntos, con insistencia. Él llama a los que están de luna de miel. Él llama a los bebés, a los que maman, a los niños, a comenzar a clamar. Y enseña a pedir. Joel, no entregues al oprobio tu heredad. Y esto me gusta porque cuando reclamamos una devolución, apelamos a un contrato. Oye, aquí está firmado que hasta 2 años, y queda un día, queda 1 hora para los 2 años, pero todavía estamos dentro del contrato. Así que no me voy sin mi telenovela. Y si no tienes una, me das una mejor. Y a lo largo de toda la palabra de Dios vemos la constante de que el pueblo apela a las promesas y al contrato de Dios. Porque Dios no es hijo de hombre. Dios no cambia de discurso. Dios cuando habla, Él hace y realiza lo que promete. Y tú tienes que entender que somos su nación, pero somos una nación de pacto, una nación de compromiso. Y aunque nosotros a veces somos infieles, tenemos un Dios que permanece fiel. Y en medio de nuestra infidelidad, como Nehemías clamó, podemos decir, Señor, perdóname, porque somos un pueblo pecador. Pero tú prometiste que si tu pueblo se humilla, busca tu rostro, se vuelve hacia ti, tú sanarás la tierra, tú restaurarás las promesas, tú restaurarás la casa.
Hay un pacto de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, y es tiempo de acudir y reclamarlo. Me encanta la actitud de la madre de Franco, una mujer que sabía el pacto que tenía entre manos. Sigamos su ejemplo, el ejemplo de tantos otros. Y esto lo hacemos en todas las devoluciones, pero aquí hay un punto extra. El Señor les llamó a decir: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y es necesario recordar, por lo menos los que lo hemos hecho, que hay momentos que nosotros hemos roto el contrato. La compañía te cambia la televisión si se rompe sola, pero si tú coges un balón de fútbol, empiezas a jugar en el salón y ¡voilá! La tele se rompe. Ellos no se hacen cargo. Pero al recordar el pacto que Dios ha hecho con nosotros, tenemos un pacto incondicional. Por eso Jesús selló el pacto. Porque Dios, no pudiendo jurar por nadie más alto que Él, juró por sí mismo. Porque si el pacto dependiera y el compromiso de nuestra respuesta a Dios, sería válido 50 días de los 365 días del año para los más cristianos. Otros no podemos llegar a decir lo mismo. Pero el pacto no fue comprado con tu esfuerzo. Fue sellado con la sangre de Cristo, de tal forma que 7 veces se cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor, de tal forma que podemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es necesario reconocer nuestra responsabilidad, acudir al mostrador y decir: yo he roto la tele. Pero tú en tu misericordia has prometido restaurarla. Yo he dañado mi casa, pero tú en tu misericordia has prometido bendecir a millares de mis generaciones. Yo no soy fiel, pero tú permaneces fiel. Quiero ser sincero y hablar como parte de esta casa. Creo que hay un llamado de Dios del cual me hago parte, que es a inundar esta tierra de avivamiento. Y estamos aquí y están los frutos de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo en la gracia de Dios. Pero creo que en momentos no somos conscientes de lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Y hay cosas que nos han distraído. Y me hago yo responsable en primer lugar. Y es tiempo de decir: Señor, quizás en esto no he actuado como debería. Porque el Señor promete. Y dice el versículo 18, otra versión dice: y entonces, cuando el pueblo se aposta en el trono de la gracia, cuando el pueblo llora como sacerdote en la casa de Dios, y entonces, y en ese mismo instante, Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. El primer paso es solicitarlo y el segundo es recibir el doble. Y quiero decirte que esta devolución de parte del Señor es inmediata. El pueblo clamó y en ese mismo instante el mecanismo divino comenzó a moverse a favor de tu vida. Porque es verdad que Dios tiene planes eternos, pero Dios espera que su iglesia se levante y reclame esos planes, porque Dios trabaja en conjunto a nosotros. En el mismo instante que la iglesia se vuelve, la oración es escuchada y Dios derrama perdón. Él devuelve una restauración, una relación con Dios sin interferencias.
Y esto es algo tremendo. Él derrama provisión, dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ellos que se habían quedado sin nada, el Señor dice, yo te enviaré todo lo que necesitas. Pan es sustento. Vino nos habla, mosto, del gozo. El aceite nos habla de la vida, de la pasión. Sea tu cuerpo el que necesita ser reconfortado con pan, sea tu alma la que necesita el gozo del vino del Espíritu Santo, sea tu espíritu el que necesita aceite fresco del cielo. El Señor te va a sustentar. Mira, Él derrama seguridad y haré alejar de vosotros al norte y los echaré en tierra seca y desierta, hablando de sus enemigos. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al occidental, y exhalará hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Versículo 21 del capítulo 2. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Y Dios no se contenta con eso, sino que empieza a restaurar la confianza en Dios. Él dice, aquellos enemigos que amenazaban tu vida serán destruidos y tú dejarás de temer y vendrá gozo y alegría renovado, no por tus propias fuerzas, sino porque verás la mano del Señor sobre tu vida. Él da seguridad, y no solo esto, sino que también fruto. Dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera dará sus vides. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, porque en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera a su tiempo, y hará descender sobre ellos lluvia temprana y tardía, como al principio. No solo se habían quedado sin cosechas, sino al quedarse sin cosechas, los animales gemían al no tener cómo sustentarse, por no tener pasto. Las lluvias habían desaparecido y Dios les promete una restauración del fruto, del pasto, de los animales, de las lluvias necesarias para que el fruto llegue a su tiempo. Lluvia temprana y lluvia tardía. Yo no sé cuántos de nosotros por momentos vemos que el fruto se disipa como arena entre las manos. Nos esforzamos y luego sentimos que es para nada. No sé si hay aquí personas que al ver su vida, y muchas veces vemos nuestra vida y podemos reconocer que tenemos una familia que nos ama y tenemos lo necesario para sostener nuestra casa, y damos gracias por ellos, pero a la vez percibimos que hay algo seco, algo que ha sido comido, ha sido devorado en algún momento de nuestra vida cristiana, algo imposible de recuperar. Algunos sienten que el propósito de Dios se ha alejado de mañana, demasiado lejos, y no sé cómo se sentiría el padre de Franco cuando, preso de la tentación del enemigo, se alejó de su casa, de su familia, de Dios. Yo me imagino que se sentía como el pueblo de Israel. Pero en medio de ello, Dios dice, te devuelvo el propósito. Te devuelvo no solo el propósito, sino te devuelvo el fruto. Reverdecerás. Lo harás con gozo. Servirás con gozo y alegría, porque el servicio es un gozo, es un privilegio. Recibirás lluvia continua. No tendrás que esperar a una conferencia misionera para sentir el aliento de Dios. Él prometió estar contigo todos los días
hasta el fin, de tal forma que rebosarán tus lagares, tu vida rebosará, será como ese río de agua viva que salta para vida eterna. No vivirás con lo justo, sino que vivirás lleno para dar a otros. Dios restaura su propósito y Dios te llena de fruto. Pero si algo me impacta, porque me parece algo increíble, que Dios después de haber pecado nos devuelva a la condición original. Eso es restauración. Nos devuelva lo que perdimos por nuestra necedad. Dios lo ha hecho conmigo muchas veces. Devolverme cosas que yo no merecía. El versículo 25 dice, y os devolveré. Escucha bien. Y os devolveré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es como si uno pierde su trabajo por incumplir las normas de su empleo. Y pasa años sin trabajo, sin empleo, y de repente en el mismo trabajo donde él había cometido un error grave, lo readmiten y lo meten en el mismo puesto. ¡Wow! Eso sería increíble. Pero de repente el jefe dice, a ver, ¿cuántos meses has estado fuera del trabajo? 48 meses. Pues todo el fruto y salario que tendrías que haber recibido en los 48 meses, no solo te devuelvo el trabajo, sino te doy todo aquello que perdiste, porque yo soy bueno, dice el Señor. No sé si me estás entendiendo. Es como que por tomar otras prioridades dejes de servir a Dios. Imagínate que Dios te ha llamado a evangelizar ahí donde estás y te dedicas a lo tuyo. Quizás sigues en la iglesia, pero tú en el fondo sabes que no estás haciendo lo que el Señor quiere. Y pasan 5 años, no sé por qué me gusta el número 5, pero pasan 5 años, el Señor te llama, a pesar de la dureza que a veces tenemos, y dice, oye, quiero hacerte, mi promesa sigue en pie, vuelve a servir, y te da el mismo lugar, y comienza a hacer la obra de Dios. Pero el Señor te dice, en estos 5 años, tenía 50 personas para que aceptaran a Cristo y fueran discipuladas por ti. Tú no estabas. No pude hacerlo, pero ahora en este primer mes de vuelta te devuelvo las 50 almas y vendrán más. Y yo siento hoy de parte de Dios una palabra para la iglesia. Quizás alguno de nosotros no ha tomado su lugar, o en momentos no ha tomado el lugar que debería, pero siento que hay un propósito de Dios que sigue pesando sobre nuestras vidas. Y el Señor dice, aún lo que comió. La oruga, el saltón, el revoltón, yo te lo doy por cuanto tú vuelves a mi presencia y clamas y te humillas delante de mí. No sé si sientes que has perdido el tiempo en tu vida y esos años no se pueden recuperar. No sé si sientes que hay cosas en tu familia que están rotas y no pueden ser reparadas. Pero siento de parte del Señor para decirte que no solo quiere restaurar, sino quiere devolver, quiere multiplicar, quiere hacer más de lo que tenías antes. Por eso me impacta el testimonio de la familia de Franco. Una familia rota. Y sería grande Dios si dijera, la vuelvo a recomponer y unir. Y creo un hogar donde Dios reina. Eso sería un testimonio fabuloso. Pero Dios dijo, te devuelvo la unidad, el gozo
en la familia mi presencia, pero además le doy el doble. La convierto en una casa pastoral. La convierto en una casa de luz y luz para las naciones. No sé, yo estoy encantado de tener un Dios como tu Dios y como mi Dios. Mira lo que dice Zacarías 9:12. Presos, váyanse ahora a donde está la salvación, porque aún hay esperanza. Prometo darle ahora doble de las cosas buenas por cada dolor que sufrieron. No sé si recuerdan lo que también dice Isaías 61:6. En lugar de doble confusión de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual poseeréis en sus tierras doble honra y tendrán perpetuo gozo. Hay una doble devolución de parte del Señor. El Señor promete doble de cosas buenas por cada sufrimiento que ha habido en nuestras vidas. El Señor promete ya no más confusión, sino una doble honra. El Señor quiere levantarte. Dice el Salmos 138:8, Jehová cumplirá su propósito. Y hay una garantía a la que tú puedes apelar y donde vas a recibir más de lo que has pedido y pensado. Mira, la iglesia primitiva empezó a hacer la obra de Dios, pero fue amenazada. Hechos capítulo 4. Y ellos no se conformaron con las amenazas, sino que fueron a la presencia del Señor y dijeron: Señor, mira sus amenazas, pero concede con denuedo que hablemos de la palabra de Dios. Y ellos habían recibido llenura del Espíritu Santo, pero la Biblia dice que el lugar donde estaban congregados tembló y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Llenos, doble llenura del Espíritu Santo. No sé si recuerdas lo que le aconsejó Pablo a Timoteo. Él le dijo: oye, tienes una fe auténtica, pero te aconsejo que reavives el fuego del don que ha sido puesto en ti. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y él recibió más de lo que tenía. Y si hay una historia que nos refleja que Dios está en este asunto, que no es que yo quiero caerte bien y llenarte de esperanzas huecas, es lo que ocurrió con el hijo pródigo. El hijo pródigo recibió su heredad, lo que le correspondía como hijo. Él decidió disiparla, como lo disipó el pueblo de Israel andando perdidamente. Y él dice: mi padre es bueno, quizás me restaure como un trabajador, más de lo que merezco. Pero cuando llegó a la casa, no le dio tiempo a pisar el pórtico de la casa, que el padre salió a su encuentro y no vino solo, sino que vino con vestiduras nuevas. No vino solo, sino que vino con anillo en el dedo. No vino solo, sino que vino con fiesta, con un carnero. Vino con el doble, porque hay gozo en el cielo cuando un hijo se vuelve, porque Dios no está enfadado contigo. Dios solo está deseando abrazarte, darte lo que te corresponde y aún darte más de lo que imaginas, de lo que has soñado, de lo que otros han vivido. Mi pregunta es: ¿cuántos quieren solicitar hoy esa doble devolución de parte del Señor? Yo te invito, si quieres, a pasar adelante. Me gustaría que Franco pudiera estar orando y ministrando con nosotros, el cuerpo ministerial, pero hay promesas de Dios que hoy tienen que ser reclamadas en su presencia. Si hoy quieres pedir esa doble devolución, pasa adelante.
y comienza a orar, no esperas que alguien ore por ti. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor. Es tiempo de pedir. Dios se ha dispuesto. Dios ya ha dado la orden. Está esperando un pueblo que al depender de su gracia reciba más, 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 más. Shonamaya Rabasaya, Shiramaya Rabaraya, Moshonamaya. Voy a pedir que Franco y que el cuerpo ministerial, en la medida que el Señor les guíe, puedan estar orando y bendiciendo a la gente. Doble devolución. Hoy solo hay gracia en su presencia. Hoy solo hay abrazo al ver un pueblo humillado, un pueblo que busca el rostro de Dios, un pueblo que depende de la gracia. Dios extiende su mano de favor y de misericordia. Si sientes que has perdido oportunidades en tus malas decisiones, es el momento de ahí donde estás en lo privado reconocer tu responsabilidad. Quizás no te has portado mal, pero no has hecho lo que el Señor quería. Pídele perdón. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No nos entregues a oprobio. Perdona, oh Jehová, hoy nos volvemos a ti. Perdona, Señor, oh Dios, por todo pecado de omisión o de comisión, por todo lo que hemos hecho que te desagradaba o aquellas cosas que te agradaban que no hemos hecho. Perdona, Señor, aquellas almas que has puesto en nuestra mano y hemos descuidado, pero hoy nos volvemos tu rostro, volvemos nuestro rostro hacia tu gracia, hacia tu favor, y te pedimos, sánanos, sana la tierra, sana nuestras vidas, sana tu pueblo, y entonces el Señor empieza a perdonar. Y entonces el Señor empieza a restaurar. Y entonces el Señor empieza a moverse. Oh, Ramamamama, Shirababa.